Hola a todos, gente de YouTube, aquí Lucari con un nuevo video para el canal. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que había subido un Pokécuento y aprovechando el tiempo que tuve, me di a la tarea de hacerlo aunque siendo diferente, ya que este Pokécuento no es de romance, sino de aventura, misterio y algo de terror, jeje, así que si no me salió muy bueno le pido una disculpa. Además que este Pokécuento está vinculado a un próximo proyecto que está a nada de salir. Sin más, empecemos con esta Postdata. Soy el Lucari del futuro. Vengo a aclarar unas cosas. Durante la edición del vídeo tuve que realizarla ya que los programas de Locuendo en mi computadora aún no me funciona del todo bien. Así que utilicé el formato anterior de edición, además de que durante más de 2 horas estuve peleando con el programa de edición porque no funcionaba bien y muchas de las imágenes no cargaron. Entonces, si ven muchas fondo negro, fue por el programa. Si veo mucho apoyo en el Pokécuento, lo volveré a editar para que esté bien editando. Ahora sí, empecemos. Pokécuento titulado The March of the Lost Pokémon. En una mañana tranquila, cuando los rayos del sol apenas estaban dando a mitad de su máximo esplendor, un grupo de 5 Pokémon llegaron a su casa a las afueras del Reno después de un largo viaje. La casa, con su jardín descuidado y su fachada desgastada por el tiempo de abandono que había pasado, parecía un refugio perfecto para poder convertirlo en un hogar después de aquella guerra sucedida. Los Pokémon iban llegando con una carretilla y las pocas pertenencias que tenían consigo mismos. Un Decidueye, quien era el que acompañaba al Rapidash, quien era el transportista. Mientras que un Lucario, un Flareon bajaban y acomodaban las cosas, una Cinderace y una Gardevoir estaba encargando de revisar que todo estuviera en orden. Jamás creí que pudiera ver esta situación después de tantos años. Es una paz irreal. Lo sé, viejo amigo, después de tantos años de guerra, hoy podría decir que tendré una vida en paz. Lo decía con una nostalgia pero feliz de la situación. Aunque te voy a extrañar, Teniente Logan, pero estoy de acuerdo contigo. Por fin tendremos una vida en paz. Yo también te extrañaré. Te he dicho que vengas con nosotros. Seguramente a Emily y a Lily les daría gusto tenerte con nosotros. Lo sé. La pequeña Cinderace le debo la vida, pero tengo que decirle que no. Mi familia aún me espera. Lo que queda de mi familia. Lo decía con un tono de nostálgico y dolor. Te entiendo. Mi equipo es la única familia que me queda después de esta cruel guerra. Lo sé, amigo, pero ya terminó. Girando para irse. Ya tengo que retirarme, amigo. Tú debes disfrutar ahora tu descanso. Espero tu visita. Que tengas un buen día. La casa se alzaba majestuosa en el centro de un jardín exuberante, rodeada de árboles y flores que parecían bailar al ritmo del viento. Su fachada de piedra gris estaba cubierta parcialmente por enredaderas verdes que subían por las paredes por el paso del tiempo de abandono. El tejado de tejas rojas brillaba bajo la luz del atardecer, con 2 chimeneas elevándose hacia el cielo azulado, donde nubes rosadas y blancas se deslizaban suavemente. En el frente, un camino de piedras planas y desgastadas conducía desde la entrada del jardín hasta la puerta principal, flanqueado por arbustos de rosas pink y flores de colores vibrantes que embellecían el sendero. La puerta principal, de madera oscura y con ventanas de cristal divididas en pequeños paneles, estaba flanqueada por 2 columnas de piedra y 3 escalones que invitaban a entrar. Sobre la puerta, un pequeño balcón decorativo añadía un toque de elegancia. 2 faroles antiguos, uno a cada lado de la entrada, emitían una luz cálida que iluminaba el camino y creaba una atmósfera acogedora. El jardín que rodeaba la casa era un verdadero espectáculo de colores y texturas, con rosas pink y otras flores de tonalidades variadas que crecían en abundancia, creando un manto floral que envolvía la propiedad. El césped, bien cuidado, se extendía frente a la casa, invitando a pasear por el camino de piedras y disfrutar del entorno sereno y hermoso.
En general, la casa parecía un refugio perfecto, un lugar donde el tiempo se detenía y la belleza natural se mezclaba con la calidez del hogar, invitando a quienes la miraban a soñar con momentos de paz y felicidad en su interior. Siendo una gran calma por los traumas vividos, donde todos podrían olvidar las penas del pasado y empezar un nuevo capítulo en sus vidas, uno que podrían llamar hogar. Cuando llegaron las dos Pokémon féminas, se había fascinado por la belleza del lugar y más que a pesar de todo lo ocurrido, el lugar parecía que había quedado parado en el tiempo sin haber recibido ni un solo daño. Las antes mencionadas se apresuraron a entrar y escoger sus habitaciones, mientras se instalaba el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor cálido sobre la casa. La noche cayó más rápido de lo esperado, y el grupo se reunió en la sala, rodeados de cajas sin desempacar todavía. El ambiente se sentía en paz y lleno de calidez, mientras platicaba sobre los planes a futuro que tenían. Macho, ¿cómo pudiste conseguir este lugar, Zack? Si queremos comerciales tendremos que hacer 2 o 3 horas en el pueblo más cercano. Pero no tendremos problemas por apropiarnos de la casa, ¿cierto? Tranquila, por la situación dudo que muchos quieran acercarse a las fronteras del reino. Aunque viéndolo así será un problema. No te apures, amigo, ya nos encargaremos nosotros de ir. Hacer algo de chicos normales. Si Zack, no te apures, jajaja, parece que ya tiene más de 110 años. Aún así, no tenemos muchas provisiones, será un problema. Entonces mañana iremos. Jalando a Lucario y Flareon sobre los hombros. Haremos nuestro primer viaje. Vi atrás que hay una carretilla para poder traer los suficientes alimentos para un par de semanas. Todos se reían de la situación. Después de mucho tiempo de dolor, por fin tenía una situación trivial que parecía que todo podría volver, pero en medio de la celebración, algo extraño sucedió. La luz de las velas comenzó a bajar su intensidad, y el aire se volvió más frío de lo normal y escuchaba un ruido algo extraño. El grupo se detuvo, mirando alrededor, sin saber qué estaba pasando, y aunque el sonido era muy débil, todos se había puesto en guardia y cargando sus movimientos característicos para estar alerta de la situación. Vieron que venía de una puerta que estaba debajo de las escaleras. El Decidueye dio la orden con sus alas de que se dividiera. El Flareon y la Gardevoir bajaría a ver qué pasaría, mientras que detrás de ellos estarían él y la Cinderace. Mientras que el Lucario se quedaría cubriendo la retaguardia de los demás. Con algo de miedo bajó Liam, subiendo su intensidad del fuego para poder alumbrar un poco más, y fue bajando con precaución mientras que Lily cargaba una fuerza lunar comprimida lista para defenderse. Al terminar de bajar las escaleras, solo había encontrado un par de muebles cubiertos con telas para evitar el polvo. Recorrían la habitación con cuidado hasta que volvieron a encontrar el mismo sonido que venía de sus espaldas. Con algo de nervio ambos voltearon, y al destapar el objeto vieron que era un espejo algo alto con una pequeña caja musical. Majestuoso espejo antiguo de gran tamaño, cuyo marco dorado está ricamente ornamentado con detalles escultóricos en la parte superior, evocando un aire de antigüedad y refinamiento. La escena genera una atmósfera misteriosa y evocadora, sugiriendo un ambiente de elegancia y secreto, como si el espejo guardara secretos ocultos. Lily se detiene frente al espejo cubierto, observando con curiosidad qué reflejos podría ocultar tras la suave y etérea tela, imaginando historias y posibilidades que yacen detrás de esa superficie enigmática. Su mirada se pierde en el reflejo velado, preguntándose qué imágenes o recuerdos podrían emerger si la tela fuera retirada, añadiendo un elemento de intriga a la composición visual que tenía aquella Gardevoir. En un momento salió del trance al sentir el cómo la estaba sacudiendo ligeramente por su amiga Cinderace, que la miraba algo confundida por cómo Lily había quedado en un pequeño trance al verse en el espejo. Amiga, ¿estás bien?
Sí, perdóname, es solo. Mirando al espejo, dudando en decir lo que realmente pensaba. Me gustó el espejo, sería una lástima que se quedara aquí abajo. Entonces podrías quedártelo. Mejor hay que aprovechar que lo encontramos. Sí, me gustaría muchos. Mirando a los demás. Aunque si alguien más también lo quiere, podemos compartir. Creo que hablo por todos, amiga. Ponía su garrita en su hombro. Es todo tuyo, disfrútalo. En aquel momento Lily se emocionó tanto que abrazó a su amiga. Al ver el espejo se había emocionado mucho al saber que algo así sería suyo, además que algo en el interior le llamaba la atención, ya al saber de dónde venía el sonido, se había relajado mucho tanto que estaba bromeando de lo ocurrido. Ayudaron a Lily a subir su nuevo espejo y cada quien se había ido a dormir a su habitación ya que mañana sería un día productivo en aquella casa. A la mañana siguiente el día se encontraba nublado y algo frío, como había acordado la noche anterior los chicos, haría el viaje para poder conseguir un poco de suministros, mientras que las chicas estarían reparando ciertas partes deterioradas de la casa. El día transcurría tranquilo sin ninguna complicación. De repente en el piso de arriba, un estruendo resonó en el aire, seguido del sonido de vidrios rotos que se esparcieron por el suelo como una lluvia de cristales. Gardevoir y Cinder se subieron corriendo a investigar lo ocurrido, sus sentidos en alerta máxima sabiendo dónde se había generado el sonido ya que solo el cuarto de Lily era quien tenía un espejo, intentando discernir la causa del ruido. Al llegar al lugar del origen del ruido, se encontraron con un espectáculo aterrador. El espejo antiguo yacía destrozado en el suelo, sus fragmentos esparcidos en todas direcciones, y una figura oscura emergía de los pedazos rotos, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para liberarse. Lo que estaba viendo sus ojos era algo que jamás había visto en sus vidas. Se trataba de un ser bípedo que parecía que no tenía ni un pedazo de piel, sus cuencas donde debería estar sus ojos estaban totalmente vacías, siendo reemplazado por una oscuridad tan profunda que parecía venir desde el mismísimo mundo distorsión, además de estar vestido con un tipo de uniforme formal militar, como los que tenía los antiguos jefes del Reino Alasdiar. El ser maligno había sido liberado, y su presencia se sentía en el aire como un frío helado que se filtraba por los huesos. Lily y Emily se prepararon para defenderse, sus ojos fijos en la figura oscura que se erguía ante ellas haciendo que ambas Pokémon sintiera con temor la presencia de aquella entidad. La habitación se llenó de un silencio tenso, solo roto por el crujido de los vidrios bajo sus pies. El ser comenzó a moverse, su cuerpo retorciéndose de manera antinatural, como si estuviera hecho de sombras y humo. Gardevoir lanzó un ataque psíquico, pero aquel ser lo desvió con un gesto de su mano, su risa resonando en la habitación como un eco de la locura y lleno de burla. Cinderace se lanzó al ataque, su cuerpo envuelto en llamas mientras lanzaba un ataque de fuego, pero fue desvanecido en el aire por aquella entidad misteriosa, reapareciendo detrás de ella. La golpeó con algo parecido a un puño de sombra, y Cinderace cayó al suelo, casi inconsciente. Gardevoir se apresuró a su lado, pero la atacó de nuevo, esta vez con un rayo de energía oscura que la hizo retroceder tan fuerte que salió expulsada de la casa a través de la ventana. La casa sufrió daños considerables, con muebles volcados y paredes agrietadas, como si el propio edificio estuviera siendo sacudido por una fuerza invisible pero muy poderosa. El ser con risa burlona solo decía una sola frase. Is Dead. Aterrada, la Gardevoir luchaba con valentía, su aura brillando con intensidad mientras intentaba contener a aquel ser de oscuridad, aunque sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo.
El jardín se estaba llenando de humo y polvo, además que aquellas bellas flores se habían marchitado en cuestión de segundos a la presencia de aquel ser y el aire se sentía cada vez más pesado. La entidad se acercó a Gardevoir, su rostro distorsionado en una mueca de burla y sonrisa sádica, golpeó con un puño de sombra. Gardevoir cayó al suelo, exhausta, su visión se nublaba mientras veía cómo se acercarse a ella. Mientras tanto, los chicos regresaron a la casa, solo para encontrar un desastre. Cinderace tratando de ponerse en guardia para apoyar a su amiga en el patio con dificultad para poder respirar correctamente, y Gardevoir se apoyaba en la pared, exhausta, su respiración agitada y su mirada llena de preocupación. Rápidamente, le dieron primeros auxilios a Cinderace para poder sanarla un poco, intentando que su respiración pudiera ser normal, mientras que otros se preparaban para enfrentar la situación, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de la entidad. La entidad se acernió sobre Gardevoir, su presencia oscura y opresiva, mientras ella luchaba por mantenerse consciente. Su visión se nublaba, y el dolor se extendía por su cuerpo como un fuego lento. En el patio, Cinderace se esforzaba por ponerse en pie, su cuerpo herido y su respiración entrecortada. A pesar de su estado, se arrastró hacia Gardevoir, intentando protegerla. Los chicos llegaron en ese momento, y su presencia pareció enfurecer a la entidad. Se volvió hacia ellos, su rostro distorsionado en una mueca de rabia, y lanzó un ataque de energía oscura que los hizo retroceder. La casa sufrió más daños, con tejas que se desprendían del techo y ventanas que se rompían en 1000 pedazos. El jardín se convirtió en un paisaje desolado, con flores marchitas y árboles que se inclinaban hacia el suelo como si estuvieran siendo aplastados por una fuerza invisible. Lucario y Flareon se lanzaron al ataque, sus cuerpos moviéndose con velocidad y agilidad. Lucario lanzó un golpe de aura que hizo retroceder a la entidad, mientras que Flareon usaba lanzallamas que la envolvió en un infierno de fuego. La entidad se retorció de dolor, su cuerpo envuelto en llamas, pero no parecía sufrir daño alguno. En lugar de eso, se volvió hacia Lucario y Flareon, su rostro distorsionado en una mueca de rabia, y lanzó un ataque de energía oscura que los hizo retroceder. La batalla se intensificó, con Lucario y Flareon luchando con todas sus fuerzas contra la entidad. Cinderace se unió a la pelea a pesar de su pésima condición, tratando de seguir el ritmo de sus compañeros, su cuerpo herido pero su espíritu indomable. Juntos, los 3 Pokémon luchaban contra la entidad con las fuerzas que tenía, intentando protegerse entre ellos mismos y a la casa. La oscuridad se cernía sobre ellos, la batalla entre Lucario y Flareon contra la entidad maligna se intensificó, con golpes y ataques que se sucedían a un ritmo vertiginoso. Lucario lanzaba golpes de aura que resonaban en el aire, mientras que Flareon enviaba chorros de llamas que iluminaban la oscuridad. La entidad, sin embargo, parecía no sentir el dolor, y su cuerpo se regeneraba rápidamente por los daños sufridos. Emily lanza un ataque de fuego que se combina con el de Flareon, creando una explosión de llamas que envuelve a la entidad. Lucario aprovecha la oportunidad para lanzar un golpe de aura que la hace retroceder, pero la entidad se recupera rápidamente y lanza un ataque de energía oscura que los hace retroceder a todos. La casa sufre más daños, con paredes que se agrietan y techos que se derrumban. El jardín se convierte en un paisaje desolado, con árboles que se queman y flores que se marchitan. La entidad parece alimentarse de la destrucción, y su poder crece con cada segundo que pasa. Lucario y Flareon se miran entre sí, y saben que necesitan hacer algo para detener a la entidad. Se preparan para lanzar un ataque combinado, con Lucario lanzando un golpe de aura que se combina con el fuego de Flareon.
La entidad, sin embargo, anticipa el ataque y se prepara para defenderse. En ese momento, Cinderace lanza un ataque sorpresa que distrae a la entidad, permitiendo a Lucario y Flareon lanzar su ataque combinado. La entidad se ve envuelta en una explosión de fuego y aura, y por un momento, parece que va a ser derrotada. Pero entonces, su cuerpo comienza a regenerarse, y se libera de la explosión. La batalla continúa, con Lucario, Flareon y Cinderace luchando con todas sus fuerzas contra la entidad. La oscuridad se cernía sobre ellos, y solo el valor y la determinación podrían salvarlos. La entidad lanza un ataque de energía oscura que hace retroceder a Lucario y Flareon, y se acerca a Cinderace, que se prepara para defenderse. Pero justo cuando la entidad está a punto de atacar, Lucario lanza un golpe de aura que la hace retroceder, y Flareon aprovecha la oportunidad para lanzar un chorro de llamas que la envuelve. La entidad se retorció de dolor, su cuerpo envuelto en llamas, pero no parece sufrir daño alguno. En lugar de eso, se vuelve hacia Lucario y Flareon, su rostro distorsionado en una mueca de rabia, y lanza un ataque de energía oscura que los hace retroceder. La batalla se intensifica, con Lucario, Flareon y Cinderace luchando con todas sus fuerzas contra la entidad. La casa se está derrumbando, y el jardín es un paisaje desolado. La entidad parece invencible, y la oscuridad se cernía sobre ellos. Pero entonces, algo cambia. La entidad comienza a debilitarse, su cuerpo ya no se regenera tan rápido, y su poder disminuye. Lucario, Flareon y Cinderace se miran entre sí, y saben que tienen una oportunidad. Se preparan para lanzar un ataque final, con Lucario lanzando un golpe de aura que se combina con el fuego de Flareon y el ataque de Cinderace. La entidad se ve envuelta en una explosión de fuego y aura, y por un momento, parece que va a ser derrotada. La entidad se retorció en agonía, su cuerpo envuelto en llamas y aura, mientras Lucario, Flareon y Cinderace se preparaban para lanzar el golpe final. La casa crujía y se estremecía, a punto de colapsar, y el jardín era un paisaje desolado de cenizas y escombros. De repente, la entidad lanzó un grito ensordecedor, y una onda de energía oscura se expandió por todo el lugar, haciendo retroceder a Lucario, Flareon y Cinderace. La onda de energía fue tan poderosa que derribó lo que quedaba de la casa, y el jardín se convirtió en un cráter de destrucción. Pero Lucario, Flareon y Cinderace no se rindieron. Se levantaron, sacudieron el polvo y se prepararon para seguir luchando. La entidad, sin embargo, parecía haber alcanzado su límite. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, y su poder disminuyó hasta casi desaparecer. En ese momento, Lucario lanzó un golpe de aura final, que se combinó con el fuego de Flareon y el ataque de Cinderace. La entidad se vio envuelta en una explosión de luz y energía, y por un momento, pareció que iba a ser derrotada de una vez por todas. La explosión fue tan intensa que el cielo grisáceo que se había vuelto de una luz intensa, y su sonido tan fuerte que se escuchó a kilómetros de distancia. Cuando la luz se disipó, la entidad había desaparecido siendo absorbida por los fragmentos del espejo, y el jardín estaba en silencio. Lucario, Flareon y Cinderace se miraron entre sí, exhaustos pero victoriosos. Habían derrotado a la entidad, y habían salvado la casa y el jardín. Mientras que aquella Gardevoir se sentía inquieta queriendo buscar respuesta. Eso lo notó el Decidueye, quien le puso una de sus alas alrededor para darle un abrazo para calmarla. Ahora, ¿qué mierda fue eso? Joder, era una puta calaca. Ni que lo digas, ¿de dónde habrá salido eso? Sí que era demasiado fuerte. Salió del espejo de Lily. Cuando estábamos solas escuchamos que el espejo se había roto. Esa cosa solo decía Isdeath. ¿Qué será esa palabra?
será un lenguaje antiguo. Tranquilos, tengo una posible respuesta ante todo lo ocurrido, pero necesitamos traer a alguien. No estarás pensando en traer la verdad. Lo miraba con preocupación. No queda de otra, ella es la única que puede ayudarnos. ¿De quién habla? En un pasado, en una misión donde estábamos Emily y yo conocimos a una Miss Maguois, que era conocida por su amplio conocimiento en entidades de otro mundo, fue una gran ayuda para detener a los ultraentes en la Guerra de las Sombras. Entonces hay que ir donde está esa misma Maguois. He de suponer que sabes dónde se encuentra. No será necesario, hay una forma de invocarla. Se ponía de pie. Solo queda un poco, necesito espacio, traten de descansar un poco. Decidwelle observaba a sus amigos mientras recuperaban fuerzas, su mirada atenta y preocupada. La batalla contra la entidad los había dejado exhaustos, y necesitaban tiempo para sanar sus heridas. Mientras tanto, Decidwelle se acercó a los escombros del jardín, su paso silencioso y deliberado. Comenzó a limpiar el área, retirando los escombros y las cenizas para crear un espacio limpio y despejado. Con su pico, comenzó a dibujar un pentagrama de invocación en el suelo, sus movimientos precisos y rituales. El pentagrama se iluminó con una luz suave y misteriosa de un color púrpura, y el aire se llenó con un aroma a incienso y mirra. Decidwelle se cortó el ala con su pico, dejando que unas gotas de su sangre cayeran sobre el pentagrama. Cuando sus amigos vieron aquella escena, se quedaron en shock, ya que no había visto jamás algo así, a excepción de alguien. Aquella Cinderase sabía el costo que tenía hacer esa invocación, le quitaba tiempo de vida a su amigo por poder traer de vuelta a aquel ser. La sangre se absorbió en el suelo, y el pentagrama comenzó a brillar con una luz más intensa. Decidwelle cerró los ojos, concentrando su energía y enfocando su mente en la invocación. El aire comenzó a vibrar, y una figura comenzó a tomar forma en el centro del pentagrama. La figura se solidificó, y Miss Magius apareció, su mirada atenta y curiosa al observar su panorama, además de ver a su viejo amigo Logan, que la volvía a traer al mundo de los vivos. Decidwelle abrió los ojos, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Miss Magius había llegado, y juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Vaya Logan, volviste a las andadas estar en guerra, y pensar que la despedida fue tan emotiva. Lo decía con una sonrisa mientras se acercaba a su amigo. Hola Elena, así parece, pero esta vez, necesitamos tu ayuda urgentemente. Algo anormal pasó. Lo sé, querido, solo para eso me necesita. Haciendo un drama. Solo soy una herramienta para ti. Cállate, maldita lunática. Lo decía enojada. Casi no mata a un ser que parecía un maldito hueso andante. En aquel momento todo se había sorprendido, ya que Emily siempre fue alguien respetuosa y tranquila con la persona. Además de que aquella misma Maguois, al escuchar esa descripción, su sonrisa burlona desapareció en cuestión de segundos, mirando seriamente a su amigo. ¿Qué fue lo que dijo esa niñita? Con la mirada sombría. Si es lo que yo estoy pensando, esto no es algo que no debemos perder el tiempo. Era un ser de oscuridad, ser bípedo que parecía que no tenía ni un pedazo de piel, sus cuencas donde debería estar sus ojos estaban totalmente vacías, siendo reemplazado por una oscuridad tan profunda que parecía venir desde el mismísimo mundo distorsión, además de estar vestido con un tipo de uniforme formal militar, como los que tenían los antiguos jefes del reino al asdiar. Diablos, necesitamos seriamente frenar esa cosa. Ya lo hicimos, pero al parecer, escapó. Mirando seriamente a la misma Maguois. Por lo que se ve. ¿Sabes qué es? Di todo lo que sepas. Lo que vieron fue un paradet. ¿Un paradet? ¿Qué es eso? Es un alma que pereció en la guerra, que no pudo encontrar su descanso eterno. Giratina tomó esa alma en pena y hace que su trabajo sea guiar a todos los que mueren en combates o por una enfermedad hacia su destino, ya sea el cielo o el infierno. ¿Sabes quién es ese tal Paradet? No. Hay miles de esas cosas, pero no atacan a almas vivas sin motivos.
será un compañero caído de alguno de ustedes que tenía cuentas pendientes en su vida o fue traicionado por alguien cercano. Aunque si perdimos a muchos camaradas en la guerra, no traicionamos a alguien. Dijiste que hay que enfrentarlo, entonces volverá como lo vencemos. Ese es un gran problema. La única forma de poder liberar a un Paradead es que destruyamos su sombrero, es donde ellos guardan su poder y es la cadena que los mantienen. El problema, su traje está hecho con sangre de giratina, entonces es muy resistente. Mirando hacia abajo. Además que el único lugar donde es posible realizar esa hazaña es en su mundo. ¿Estás diciendo que debemos ir al mundo distorsión? Aún peor, el mundo de los Paradead es como un purgatorio. Si mueres ahí te volverá parte de su grupo, además que hay varios Pokémon que han perecido. ¿Cómo es que sabes todo esto? ¿Qué clases de poderes o información poder? Todo a su tiempo. Lo importante ahora es vencer al Paradead que viene por ustedes. ¿Porque viene por nosotros? Como dije, la única razón por la que un Paradead va contra seres vivos es porque tiene una deuda con ustedes. Una venganza que cumplir. Al decir eso ninguno de los presentes dijo algo más, no sabía quién o qué fue la razón por la cual una entidad maligna está detrás de ellos. Aquella misma Gois pidió ir al portal donde había salido el Paradead. Al llegar a la habitación de la Gardevoir se fueron juntando los fragmentos del espejo en el piso para volver a formarlo. En ese momento que se unió todo, se vio como todo el vidrio se volvía oscuro y de ahí se mostró la silueta del rostro del Paradead escuchando una carcajada para después sentir como una gran presión los jalaba hacia el espejo. Elena gritó con toda su fuerza que se dejará llevar, que será la forma perfecta de ir al mundo del Paradead. Ellos confiaron haciendo que el portal los llevara a un mundo muy oscuro. Cuando cruzaron al otro lado pudieron ver un panorama poco alentador. Era una ciudad de ruinas, un paisaje desolado y sombrío que se extendía hasta el horizonte. El cielo estaba cubierto de una capa de nubes grises y pesadas, que parecían aplastar la ciudad con su peso. El aire estaba lleno de un olor a descomposición y muerte, y el silencio era solo roto por el viento que soplaba a través de las calles vacías. Las calles estaban llenas de escombros y ruinas, con edificios que se habían derrumbado y se habían convertido en montañas de escombros. Los coches estaban abandonados en las calles, con sus ventanas rotas y sus puertas abiertas. La ciudad parecía haber sido abandonada de repente, como si una catástrofe hubiera ocurrido y todos hubieran huido. Nuestros protagonistas habían caído a lo que parecía ser el centro de la ciudad. El centro de la ciudad había un gran edificio que parecía haber sido una vez un edificio de gobierno y algunas edificaciones importantes. Ahora, estaba en ruinas, con sus ventanas rotas y sus puertas colgando de sus goznes. La fachada del edificio estaba cubierta de grafitis y mensajes de desesperación, escritos con spray y marcadores. ¿En qué clase de lugar estamos? Es el mundo de los Paradead. Aquí viene de muchos mundos las almas de pena cazadas por los Paradead. Bueno, hay que mantenernos unidos. Si es necesario usar formación de batalla, ya sabe cuál tomar. Miraba a Lucario. Tu Zack deberá apoyar a Elena en todo lo que te pida si llega a pasar algo. Entiendo, estaré al lado de la misma Gois. A medida que se caminaba por las calles, se podían ver los restos de la vida anterior. Había juguetes abandonados en las calles, muñecas y pelotas que parecían haber sido olvidadas en la prisa por huir. Había también restos de comida, latas y paquetes que habían sido abandonados en las calles. El viento soplaba a través de las calles, haciendo que los escombros y la basura se movieran y se esparcieron por todas partes. El sonido del viento era el único sonido que se escuchaba, un gemido constante que parecía hacer eco a través de la ciudad vacía. A lo lejos pudieron escuchar una gran carcajada, pudieron ver flotando a lo lejos al mismo Paradead que había invadido su hogar. Que al notar la presencia del grupo solo los miró con una sonrisa, levantar su mano y decir una misma frase.
Isdead. Para después bajar su mano y dar la orden de que su séquito de Pokémon fuera a atacar al grupo. El Paraded comenzó a reír, su risa resonando en la oscuridad, mientras un grupo de Pokémon errantes emergieron de las sombras, atacando a los Pokémon. Mismagius se defendió con su magia, pero eran demasiados de Decidueye, con su mirada atenta y su cuerpo ágil, se lanzó al combate, su pico afilado y sus garras listas para atacar. Lucario, con su fuerza y su velocidad, se unió a la pelea, su aura brillando con una intensidad que parecía hacer temblar el suelo. Flareon, con su furia y su pasión, se lanzó contra los enemigos, su fuego ardiendo con una intensidad que parecía no tener fin. Gardevoir, con su elegancia y su gracia, se movía con una velocidad y una precisión que parecía imposible, su magia curativa y su ataque psíquico devastadores. Cinderace, con su velocidad y su agilidad, se unió a la pelea, su kickboxing y su fuego ardiendo con una intensidad que parecía no tener fin. Mismagius, con su magia y su astucia, se movía con una velocidad y una precisión que parecía imposible, sus hechizos y conjuros devastadores. La batalla era intensa y caótica, con Pokémon de todo tipo y tamaño atacando y defendiéndose. Había Sableye con sus ojos rojos y su velocidad, Golbat con sus alas y su veneno, y un enorme Gyarados con su fuerza y su furia. El grupo luchaba con todo su corazón, pero eran superados en número y estaban empezando a cansarse. Mismagius lanzó un hechizo para tratar de debilitar a los enemigos, pero fue bloqueado por un Pokémon con poderes psíquicos. Decidueye intentó atacar al Paraded, pero fue detenido por un grupo de Pokémon errantes. Lucario se lanzó contra un Gyarados, su aura brillando con una intensidad que parecía hacer temblar el suelo. Flareon se unió a la pelea, su fuego ardiendo con una intensidad que parecía no tener fin. Gardevoir intentó curar a los aliados, pero fue atacada por un Sableye. Cinderace se movía con velocidad y agilidad, su kickboxing y su fuego ardiendo con una intensidad que parecía no tener fin. Mismagius intentó lanzar otro hechizo, pero fue interrumpida por un Golbat que la atacó por la espalda. La batalla estaba llegando a su punto crítico, y el grupo estaba empezando a perder la esperanza. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un Pokémon apareció en el campo de batalla, un Pokémon poderoso y majestuoso que parecía capaz de cambiar el curso de la batalla. El Pokémon que apareció en el campo de batalla era un Reshiram, un dragón legendario con escamas blancas y ojos azules que brillaban con una intensidad que parecía no tener fin. Su presencia parecía llenar el aire de una energía eléctrica, y su rugido hizo temblar el suelo. El Reshiram se lanzó contra el ejército de Pokémon errantes, su fuego ardiendo con una intensidad que parecía no tener fin. Los Pokémon errantes intentaron atacarlo, pero el Reshiram era demasiado poderoso y los destruyó con facilidad. El grupo se aprovechó de la distracción para lanzar un contraataque. Decidueye se lanzó contra un Sableye, su pico afilado logró atravesar la piel del Sableye, haciendo que estuviera eliminado del combate. Lucario peleaba con apoyo de su aura para poder encontrar puntos débiles en sus enemigos para dejarlos fuera de combate. Flareon se lanzó contra un Golbat, su fuego ardiendo hicieron que el Golbat terminara ardiendo hasta la muerte. Gardevoir se movió Pulso Luna hacia que varios de los rivales salieran volando y dando apoyo a sus amigos con Pulso Cura. Cinderace se unió a la pelea, su kickboxing venciendo a varios de los Pokémon de pelea. Mismagius lanzó un hechizo para tratar de debilitar a los enemigos, y esta vez funcionó. Después de varios intentos el Reshiram continuó luchando, destruyendo a los Pokémon errantes con facilidad a pesar de estar en su mismo bando. El Paraded se enfureció, su sonrisa cruel y su mano levantada en un gesto de desafío. Isdead.
haciendo que el Reshiram fuera absorbido por la oscuridad y llevando a que todos los Pokémon errantes fueron contra el grupo de protagonista en medio de la confusión de la batalla. Todos trataban de mantener a raya a los Pokémon mientras buscaba una forma de poder escapar. En un descuido donde todos estaban muy dispersados, el Paradet, notando la situación, agarró a Decidueye de sus pies y lo jaló hacia la oscuridad sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Flareon fue detrás de él para salvar a su amigo, pero fue detenido en shock por los gritos de Decidueye que resonaron en la oscuridad, seguidos del sonido del desgarramiento, y luego el silencio. Los Pokémon restantes se quedaron paralelismo por el horror, incapaces de moverse o hablar. Flareon se derrumbó al suelo, gritando y haciendo su furia hacia Miss Magius, culpándola por la muerte de Decidueye. La culpa y la desesperación se apoderaron de ella, haciendo que soltara un pulso psíquico capaz de noquear a todos los enemigos. Fue cuando ahí el grupo aprovechó la situación y salieron corriendo a buscar a un refugio. Durante un par de minutos estuvieron vagando sin rumbo hasta que pudieron encontrar una cueva hecha de escombros de varios edificios. Se fueron a refugiar ahí para poder recuperar fuerzas. La moral de los Pokémon restantes se hundió, y se retiraron a un lugar seguro, un edificio en ruinas que parecía ofrecer algún refugio. Cinderace y Gardevoir yacían en el suelo, heridas y exhaustas. Miss Magius se sentó en silencio, su mirada perdida en la oscuridad, mientras Lucario se recostaba en el suelo agotado por la situación. Maldición. ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda termino que pasar esto? Golpeando unas rocas, aguantando las lágrimas. Justo cuando creíamos tener una vida normal. Liam, por favor, debes calmarte. Aún no es momento de lamentarlo. A mí también me duele demasiado que él se haya ido. Pero aún no salimos de aquí. ¿Cómo quieres que me calme? Estuve cerca de salvarlo, y por débil no pude. Fue mi culpa que muriera. Claro que no. Lo abraza. No es tu culpa. En serio. Debes tranquilizarte. Emily tiene razón. Debes calmarte. Esa cosa nos podrá escuchar. Voy a matarlo, y me traes esa cosa hasta que pague por su muerte, aunque me cueste la vida. Oh amiguito, cumpliré tu deseo. En aquel momento todos voltearon a ver, estaba parado enfrente de todos en la entrada con una sonrisa tenebrosa. Detrás de su espalda sacó un bastón que rápidamente clavó en el suelo. No tuvieron tiempo de reaccionar, ya que aquel movimiento fue muy rápido del Paradet. En ese momento se hizo una gran explosión, fue muy devastador, haciendo que todos salieran volando. El impacto fue instantáneo. Una onda expansiva de energía oscura se propagó desde el punto de impacto, arrasando con todo a su paso. Los Pokémon fueron lanzados por los aires, incapaces de reaccionar ante la fuerza devastadora. La ciudad en ruinas y silenciosa se convirtió en un caos, con escombros y polvo volando por todas partes. El sonido del impacto fue ensordecedor, y la onda expansiva hizo temblar el suelo. El grupo de Pokémon fue lanzado hacia atrás, sus cuerpos golpeando contra el suelo con fuerza. Miss Magius intentó protegerse con su magia, pero la fuerza del impacto fue demasiado grande. Lucario, Flareon, Gardevoir y Cinderace cayeron dispersos en el campo de escombro que iba cayendo sin algún rumbo. El Paradet se rió, su risa está resonando en la distancia. La oscuridad se cernía sobre la ciudad, y el grupo de amigos se encontraba en el ojo del huracán. La batalla estaba lejos de terminar, y el destino del grupo estaba en juego. Cuando la misma Woi pudo abrir los ojos, la escena grotesca fue enorme. Vio como la Gardevoir había terminado empalada en unos escombros a pocos metros de ella.
La Sindera se había perdido la mitad de su cuerpo, dejando ver varios órganos esparcidos a través del campo de batalla. El Flareón fue el que peor había terminado, había sido aplastado por unos escombros enormes, solo dejando visible un charco de sangre con algunos pedazos de sus cuerpos que había sido expulsado por la presión. El único de sus compañeros que había sobrevivido era el Lucario, que había terminado a pocos metros detrás de ella. Elena, tratando de ponerse de pie, la oscuridad se cerró sobre ellos, y el silencio fue solo roto por el sonido de la respiración agitada de Lucario. Su visión se nublaba, y su conciencia se desvanecía. Podía escuchar una melodía tranquila en su mente que hacía relajarse como si estuviera en un paisaje, mientras el Lucario, que estaba tomando conciencia, estaba apenas tomando conciencia de lo que había sucedido momentos atrás. Con algo de dificultad pudo ponerse de pie y, buscando a sus compañeros en esa horrible situación, aún con el color en el alma, aguantó las lágrimas y fue en busca de la única Pokémon que le falta saber su situación. Se trataba de Elena. Con la mirada volteó a ver a todos lados y logró se encontraban caminando hacia el horizonte lentamente. Con un dolor insoportable en su abdomen, fue caminando lentamente detrás de Elena para verificar su estado y ver qué podrían hacer para salir de aquí. Antes de llegar a su lado, vio que un escombro grande le había golpeado la cabeza, y que estaba sangrando profundamente. La mirada de Lucario se llenó de horror al ver el estado de su amiga. Trató de apretar el paso para auxiliarla. Elena notó su presencia y con una mirada triste le sonrió para después, con sus poderes psíquicos, tomar una varilla que estaba tirada y se la enterró en la mitad de su cabeza. Zack se quedó allí, paralizado, sin saber qué hacer. La tristeza y la desesperación se apoderaron de él, y por un momento, se olvidó de todo lo demás. La oscuridad se cerró sobre él, y se sintió solo y abandonado. La ciudad vacía y silenciosa parecía burlarse de él, recordándole que estaba solo en un mundo hostil. La muerte de Elena era un golpe demasiado grande, y Lucario se sintió como si estuviera a punto de colapsar. Es difícil ver cómo todo se va tan fácil, como si fuera arena que se la lleva el viento. ¿Por qué? Porque maldita sea, hiciste eso, nadie te había hecho nada. Tu líder Zack ocultó muchas cosas de la guerra. Él hizo que me convirtiera en esto. Es el precio que tuvo que pagar. Con una sonrisa psicópata. Ustedes solo fueron daño colateral, jajaja. En ese momento Zack se llenó de ira incontenible. Con las últimas fuerzas que le quedaba, se había puesto de pie y fue a atacar al Paradet a puño limpio. Mientras más atacaba el Lucario, el Paradet solo sería, ya que notaba que aquel Pokémon se estaba quedando sin fuerzas para poder seguir luchando. Sabía que era una cuestión de poco tiempo para que las fuerzas del Lucario mermara y cayera sin energía, pero a Zack no le importaba y seguía atacando ferozmente. Ya después de varios minutos así, el Paradet se hartó de tanto aburrido combate y con uno de sus brazos atravesó el estómago del Lucario, alisándolo como si fuera nada. Zack, a pesar del dolor, pudo recordar la palabra de aquella misma Whis. El poder de aquella entidad era su traje, sobre todo su sombrero. Con las pocas fuerzas que tenía, usó una esfera aural que hizo que la decoración de plumas del sombrero desumara y rompiendo en pequeña escala el sombrero. En aquel momento el Paradet quedó sorprendido al ver que sí había logrado dañarlo, además que había dejado ver en su frente un color verde con cierta estática, haciendo que él lo resistiera. Al final Elena tenía razón, tú solo eres un Pokémon desgraciado que cayó en pena. Pagarás esta indolencia, Pokémon de pacotillas.
Vete a la mierda, solo eres un Pokémon más. Le escupía en la cara la sangre que crotaba por su boca. En ese momento el Paradeid, lleno de ira, solo lanzó lo más lejos posible que pudo al Lucario. El antes mencionado como pudo se fue arrastrando hacia un muro que todavía seguía en pie, se recargó lo más que pudo. Zack miraba el cielo mientras su vista se iba nublando, empezaba a tener frío en su cuerpo y en su cabeza volvía a sonar la melodía que se escuchaba en el espejo hasta que después de pocos segundos, la vida del Lucario había terminado. Zack sentía como lo estaba moviendo un poco y fue cuando abrió los ojos viendo que estaba en la misma ciudad antes de que la destruyeran por la pelea y ahí estaban todos sus amigos. Sin entender lo sucedido, no sabía qué estaba pasando en aquellos momentos. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Mirando a todos sus amigos que estaba como si no hubiera pasado nada. Pero si yo los vi morir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas que les dije que la misión del Paradeid es guiar a todos los que mueren en combates o por una enfermedad hacia su destino, ya sea el cielo o el infierno? ¿Eso significa que...? Sí, todos estamos muertos. Así que quita tu cara larga y vente. El desfile nos está esperando. ¿De qué hablas? ¿Cuál desfile? Aquel Lucario se puso de pie totalmente y vio a lo lejos al Paradeid. Él estaba con una ligera sonrisa y detrás de él había muchas almas y un par de instrumentos flotando. En ese momento Elena y Emily tomaron de los brazos a Zack, ayudando a ir lentamente hacia el grupo de almas. Fue ahí que el Paradeid dio la orden y sonara estruendo de tambores y trompeta. Una celebración había comenzado, las almas iban a su destino final no con pena o dolor, sino con alegría, siendo parte de una gran celebración.